La violencia es un mal que atañe a toda nuestra sociedad. El día de hoy vamos a ver la arquitectura de lo invisible, lo cual vamos a hablar un poco sobre esas violencias estructurales que nos llevan a tener aquellos desafíos para rechazar la violencia. Lo primero que tenemos que entender es cómo operan los mecanismos invisibles de poder en contextos técnicos y administrativos. Existen diferentes tipos de violencia: la violencia estructural, violencia simbólica y violencia cotidiana. Y esto viene a configurar las identidades de las personas. Debemos entender que no son anécdotas aisladas. Las diferentes tipos de violencias las encontramos en la cotidianidad de la sociedad. Vamos a encontrar diferentes tipos de violencia. Y también vamos a encontrar algo que conocemos como la falsa neutralidad, donde el objetivo analítico es desentrañar cómo estas violencias moldean quiénes somos y cómo actuamos bajo la fachada del rigor técnico. En este mapa de calor vamos a encontrar un diagnóstico de cómo encontramos o cómo nos encontramos nosotros, ya sea como testigos, víctimas o como reproductores de la misma violencia. Encontramos en la identidad de género que existen diferentes formas de hacer violencia de género. No solo el machismo lo reproduce, sino también la homofobia y diferentes tipos de violencia. También encontramos la etnia y racial, en la cual podríamos catalogar diferentes tipos de violencia. En mi caso, como lo describía en el anexo 2, encontramos que se puede percibir en chistes, burlas, que pueden llevar al individuo a sentirse aludido. Por eso genera diferentes tipos de sentimientos y emociones al generar esta violencia. Está la violencia física, que es la que podemos palpar, podemos ver como tangible. Esa violencia que bajo todo rigor es rechazada por la sociedad. Podemos encontrar la migración como una forma de violencia, ya sea por xenofobia o diferentes tipos de discriminación, entre otras. Ya por último encontramos la salud, y es que muchas veces por la condición de salud empezamos a generar tipos de comentarios que pueden hacer sentir mal a la persona, y podemos estar siendo tanto reproductores como víctimas de este tipo de violencia. Existen dos tipos: la doxa tecnocrática y la sombra sociológica. Dentro de la doxa tecnocrática encontramos la meritocracia absoluta, la eficiencia y agilidad corporativa y criterios de perfil. Mientras que en la otra encontramos sesgos de género ocultos, ceguera del color, que es el color blindness, que viene siendo todo el tema de la evasiva del color, o más bien todo el tema de racismo, el capacitismo médico estructural y las estratificaciones por origen social. Estos son los diferentes problemas que encontramos dentro de estos tipos de violencia, eh, tanto estructural como social como cultural, y los diferentes tipos de violencia. Entendemos que el ser humano tiene diferentes formas de entenderse, diferentes formas de identidad, y una es su identidad de género, la cual es performativa, es la repetición de actos y roles impuestos que configura quiénes somos en el mercado laboral. La corporalidad y estigma, que es la desviación de la norma de salud plena activa frente a los perjuicios que evalúan al individuo frente al grupo de trabajo.
Este es uno de las problemáticas que hay. La neurodivergencia y capacidad, que es el entorno organizacional que impone barreras sociales que transforman la diferencia cognitiva en un déficit funcional. Y también encontramos ese entorno pacífico, en el cual eh, impera esa capacidad del ser humano, por la cual él puede tomar su identidad propia y así poder trabajar con ella. Entonces es importante que podamos reconocer estos cuatro tipos de formas o problemáticas que tenemos dentro de nuestras identidades. En la dimensión subculturas juveniles encontramos que existe una desviación improductiva en la norma profesional, que hay espacios de resistencia y reconstrucción del tejido social a través de nuevas solidaridades. También encontramos que dentro de esa identidad racial vamos a encontrar el color blindness, que es la evasiva que niega la responsabilidad estructural. Encontramos una de las citas dentro del enfoque crítico y es las identidades en constante transformación negociadas en las brechas del discurso social. Y ya por último, encontramos que esos hábitos dominantes, así como lo decía Bourdieu, el filtrado por ajuste cultural basado en el hábito, en los hábitos de las élites dominantes, pues nos llevan también a un desarrollo humano que exige la ampliación de las libertades reales sin segregación, así como lo decía Amartya Sen. Por eso es importante que podamos entender críticamente cómo se hace esta construcción social. Por otro lado, también vemos al individuo como una parte de esa subjetividad donde encuentra su imposición externa, la expresión auténtica y la fractura de su pensamiento. Y es ahí donde se genera todo el pensamiento crítico y empezamos a entender el porqué de nuestro accionar. Por eso es importante reflexionar acerca de estos tipos de violencia y la reproducción de la misma. Vamos a encontrar diferentes caminos los cuales nos llevan o a la reproducción del sistema de dominación o a la construcción de identidades críticas y solidarias. Cuando nos complacemos con la violencia, hacemos parte de esa complicidad tácita, ¿sí? Que es, aunque no lo estoy haciendo yo, estoy de acuerdo con que se practique esto. La naturalización de la exclusión, que es ver normal un chiste homofóbico, un chiste eh, racista y generar esa reproducción del sistema de dominación cuando ya para nosotros es normal este ambiente. ¿Cuándo empezamos a cambiar estos hábitos? Cuando en nuestra conciencia empezamos a tener reflexión y a saber que ese diálogo inclusivo es meterme en el papel del otro y saber cómo se está sintiendo. Por eso es importante hacer esa construcción de identidades críticas y solidarias. Concluimos con que la verdadera agilidad corporativa y el desarrollo humano no residen en la homogeneidad técnica, sino en la capacidad de integrar múltiples formas de pensamiento y de ser. Por lo tanto, debemos apropiarnos de esas diferencias, debemos verlas como algo positivo y que nos pueden ayudar a transformar también las organizaciones. Por eso es importante que podamos entender que cada persona debe ser como ella es, debe tener su esencia. Por eso la invitación es a que podamos reflexionar acerca de lo que hablamos en este video y poder asimismo integrarlo en nuestra vida. Muchas gracias.